¿Alguna vez te has preguntado quién decidió qué libros debían estar en la Biblia y por qué? ¿Por qué algunos textos fueron incluidos y otros simplemente descartados? Si la Biblia es la palabra de Dios, ¿no deberíamos conocer cómo se formó y qué criterios se usaron para definirla? Este misterio nos lleva a una palabra clave, canón, que significa regla o medida. En otras palabras, el canon bíblico es la lista oficial de libros que se consideran inspirados por Dios y, por tanto, autoritativos para la fe cristiana. Pero aquí surge una nueva pregunta. ¿Quién definió esa lista? ¿Fue Jesús? ¿Fueron los apóstoles? ¿O fueron líderes humanos siglos después? Esta pregunta no es solo histórica, es espiritual. Porque si el canon fue manipulado o mal formado, podríamos estar leyendo una Biblia incompleta o incluso adulterada. Antes de comenzar, te invito a apoyar este canal. Dale me gusta a este video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo contenido. También quiero saber desde dónde nos estás viendo. Déjalo en los comentarios aquí abajo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo con esa persona. Juntos, sigamos difundiendo verdades que transforman. Muchos cristianos nunca se detienen a pensar en esto. Abren su Biblia, leen, oran, sin saber que lo que tienen en las manos es el resultado de un proceso milenario lleno de decisiones complejas, debates intensos y momentos decisivos que marcaron la historia de la fe. El canon del Antiguo Testamento, por ejemplo, no fue idéntico para todos. Los judíos de Palestina aceptaban una colección más reducida, mientras que los judíos de Alejandría, muchos de los cuales hablaban griego, usaban una versión más extensa, la Septuaginta. Esta incluía libros que más tarde serían llamados deuterocanónicos o apócrifos. ¿Y sabías que fue precisamente esa versión, la Septuaginta, la que usaron Jesús y los apóstoles? Cuando en el Nuevo Testamento se citan las Escrituras, en la mayoría de los casos se está citando la Septuaginta. Eso debería hacernos reflexionar. Si fue la Biblia de la Iglesia primitiva, ¿por qué hoy se descarta en muchas Biblias modernas? Pablo escribió en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Pero cuando él escribió eso, no existía el Nuevo Testamento como lo conocemos hoy. Para él, la Escritura era el Antiguo Testamento y más específicamente, la Septuaginta. Con el paso del tiempo, distintos grupos cristianos desarrollaron distintas versiones del canon. La Iglesia Católica tiene 73 libros, muchas Biblias protestantes, solo 66. Las ortodoxas incluyen incluso más. ¿Por qué tantas diferencias si hablamos del mismo Dios, la misma fe y supuestamente la misma palabra? La respuesta no es simple, porque detrás de cada decisión sobre qué libros incluir o excluir hay una historia de concilios, de traducciones, de tensiones teológicas y de intereses políticos. Y cada tradición, católica, ortodoxa o protestante, ha defendido su canon como el más fiel a la voluntad de Dios. Pero eso nos plantea una pregunta incómoda. ¿Podría ser que algunas Biblias estén incompletas o que algunas incluyan libros que otros consideran falsos? Más allá de la polémica, lo cierto es que lo que leemos hoy depende de decisiones tomadas siglos atrás por líderes que creyeron estar guiados por el Espíritu Santo. Y aquí está lo impactante. Muchos cristianos no lo saben. Creen que la Biblia fue entregada de forma uniforme, sin alteraciones, como un paquete cerrado desde el cielo. Pero la realidad es mucho más humana, más complicada y más fascinante. Entender esto no debilita la fe, la fortalece, porque cuando comprendes cómo Dios ha obrado a través de la historia, incluso en medio de la fragilidad humana,
empiezas a ver la Escritura no como un libro frío, sino como un testimonio vivo, un milagro que sobrevivió imperios, persecuciones, cismas y controversias, para llegar a tus manos hoy. Y eso nos lleva a una verdad fundamental. Conocer el origen del canon bíblico no es un lujo para eruditos. Es una necesidad para todo creyente que quiere edificar su fe sobre fundamentos firmes. Porque si no conocemos el proceso, ¿cómo podemos defender el resultado? Este no es un detalle menor. Determina qué doctrinas se enseñan, qué versículos se conocen, qué textos se proclaman en la iglesia y cuáles se ignoran. Entender el canon es entender la columna vertebral de la fe cristiana. Por eso, en este video, vamos a descubrir la historia real detrás del canon bíblico. Para comenzar, debemos entender que el canon no fue revelado de manera instantánea. Fue un proceso. En los primeros siglos, muchos textos circulaban entre las iglesias: cartas de apóstoles, evangelios, profecías, himnos y escritos pastorales. Algunos eran auténticos, otros dudosos y otros directamente falsos. La pregunta era, ¿cuáles eran verdaderamente inspirados? Los primeros cristianos no tenían una lista oficial. Leían lo que tenían a mano. Algunos grupos aceptaban libros que hoy no están en nuestras Biblias. Otros rechazaban textos que hoy consideramos fundamentales. Fue necesario que la iglesia empezara a discernir qué libros merecían ser leídos como escritura. Y entonces surgieron 3 criterios que cambiarían todo. Primero, la autoría apostólica, es decir, que el autor fuera un apóstol o alguien muy cercano a uno. Segundo, la aceptación universal, que fuera reconocido y usado en muchas iglesias. Y tercero, la coherencia doctrinal, que no contradijera el mensaje central de la fe. Estos criterios no se aplicaron de forma automática. Fueron fruto de décadas, incluso siglos, de oración, debate y revisión. Algunos textos, como los evangelios, fueron rápidamente aceptados. Otros, como Apocalipsis o Hebreos, generaron controversia durante mucho tiempo. Algunos cristianos los defendían con pasión, otros los rechazaban con firmeza. Tomemos el ejemplo de Apocalipsis. Su lenguaje simbólico y visión profética lo hicieron sospechoso para muchas comunidades. En algunos lugares se leía con reverencia, en otros se descartaba como una visión delirante. Solo siglos después fue plenamente aceptado en el canon de Occidente. Por otro lado, libros como El Pastor de Hermas o la Didaché eran muy valorados en los primeros siglos. Se leían públicamente, se citaban, e incluso algunos querían incluirlos en el canon, pero con el tiempo fueron dejados fuera. ¿Por qué? Porque aunque eran edificantes, no cumplían con todos los criterios definidos. Lo que hoy tenemos como Nuevo Testamento no fue oficializado completamente hasta finales del siglo IV. Fue en concilios como el de Hipona en el año 393 y el de Cartago en el 397, donde se reconocieron los 27 libros que hoy conocemos. Pero incluso entonces, el debate no terminó del todo. La Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, mantuvo una visión más flexible por siglos. Algunas iglesias orientales usaban libros adicionales o tenían reservas con otros, y entre los reformadores protestantes volvió a abrirse la discusión. Lutero, por ejemplo, dudó de la inspiración de Santiago, Hebreos, Judas y Apocalipsis. Todo esto nos muestra algo claro. El canon no fue impuesto, ni surgió de un solo día. Fue una obra colectiva, desarrollada con el tiempo, marcada por la fe de la Iglesia y la convicción de que el Espíritu Santo estaba guiando cada decisión. Un proceso lento, pero profundamente espiritual. Y aquí está lo más impactante. El canon no solo define qué leemos, sino cómo creemos. Porque al establecer qué libros son inspirados, también se estableció qué doctrinas se preservan, qué enseñanzas se consideran centrales
y cuáles se dejan fuera. En otras palabras, el canon no solo informa, también forma. Muchos libros quedaron fuera porque no cumplían con estos requisitos. No porque fueran malintencionados, sino porque no mostraban el mismo nivel de inspiración, claridad y verdad. En otras palabras, no tenían el aliento de Dios. Juan 10:27 dice: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen». Así reconocieron los cristianos primitivos los libros verdaderos, por su voz, por su poder, por su consonancia con el mensaje de Cristo. No era un juicio meramente humano, era espiritual. A medida que la persecución crecía, también crecía la necesidad de definir con claridad el canon. ¿Por qué? Porque miles estaban muriendo por su fe y necesitaban saber por qué textos valía la pena entregar la vida. ¿Qué libros debían ser preservados, memorizados, copiados en secreto y leídos en catacumbas? Los concilios empezaron a tomar decisiones importantes. En el concilio de Hipona, en el año 393, y luego en el concilio de Cartago, en 397, se propuso una lista que coincide casi completamente con el canon actual de la Iglesia Católica. Fue una validación, no una invención. La Iglesia reconocía lo que ya se usaba y veneraba, pero no todos aceptaron esos libros. Con la llegada de la Reforma Protestante en el siglo XVI, Martín Lutero y otros reformadores decidieron retirar los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. ¿La razón? Algunos contenían doctrinas que no se alineaban con sus nuevas enseñanzas. Eso generó una gran fractura, porque hasta ese momento todos los cristianos habían usado esos libros por más de 1000 años. Libros como Sabiduría, Eclesiástico y Primera y Segunda de Macabeos fueron eliminados de muchas Biblias protestantes, y con ellos se perdió también parte del contexto histórico y espiritual del judaísmo del Segundo Templo. Hoy, muchos creyentes ni siquiera saben que esos libros existen. Pero cuando Jesús caminó por la tierra, esos textos eran conocidos y leídos. ¿No debería eso hacernos cuestionar nuestras versiones modernas? Algunos argumentan que los libros eliminados no eran inspirados, que solo eran históricos o literarios. Pero si fueron usados por la Iglesia primitiva y citados en los primeros concilios, ¿no merece al menos atención esa decisión? ¿No deberíamos preguntarnos qué motivó su exclusión? Porque lo que se elimina de una Biblia también se elimina de una teología. Y lo que se elimina de una teología inevitablemente cambia la manera en que se comprende a Dios, al hombre, al pecado y a la redención. Un canon reducido puede ofrecer una fe reducida. Una visión incompleta de la Escritura produce una comprensión incompleta de la verdad. Y esto no es teoría, se puede ver en la práctica. Doctrinas como la intercesión de los santos, la oración por los difuntos o el valor del sufrimiento se encuentran en esos libros que fueron retirados. Por eso, muchas diferencias entre católicos y protestantes nacen, en parte, de qué libros se aceptan como palabra de Dios. En 2 de Tesalonicenses 2:15, Pablo dice: «Así que, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que os enseñamos, de palabra o por carta». El canon fue formado justamente por esa comunidad que recibió, vivió y transmitió esas enseñanzas. No se trata solo de letras en papel, se trata de un legado espiritual. Por ejemplo, en 2 de Macabeos 12:44-45, se menciona la oración por los muertos, una práctica presente en la tradición católica, pero rechazada por muchos protestantes. ¿Fue ese uno de los motivos por los cuales ese libro fue apartado? ¿Doctrina o inspiración? ¿Teología o verdad revelada? El canon del Nuevo Testamento también tuvo sus tensiones. El Apocalipsis, por ejemplo, fue duramente debatido. Algunas iglesias del Oriente lo rechazaban, mientras que en el Occidente era valorado. También hubo dudas sobre Hebreos, Santiago, Judas y Segunda de Pedro.
pero con el tiempo todos fueron aceptados. Aquí es donde surge otra pregunta poderosa. Si el canon fue definido por la Iglesia y no por los autores bíblicos, ¿no implica eso que la autoridad de la Iglesia fue clave para discernir la palabra de Dios? ¿Puede la Biblia existir sin la Iglesia? ¿O fue la Iglesia quien reconoció la voz de Dios entre los muchos ecos? Esto nos lleva a una verdad profunda. La formación del canon no fue un accidente. Fue guiada por siglos de oración, persecución, discernimiento espiritual y necesidad pastoral. Era más que un listado. Era una declaración de fe, una afirmación de qué textos llevan el poder transformador de Dios. Y sin embargo, hoy vivimos en un tiempo donde muchos dan por sentado la Biblia. Pocas personas conocen su origen. Muchos piensan que, si está impreso, es lo correcto, sin cuestionar quién decidió qué debía imprimirse y por qué. Pero la historia del canon nos recuerda que cada página fue filtrada con temor reverente. En Apocalipsis 22, 18, 19 se nos advierte: si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Qué significa eso para quienes manipularon o excluyeron libros enteros? ¿Puede una generación que desconoce el origen de su Biblia comprender plenamente su mensaje? ¿Es posible que hayamos heredado una fe recortada, empobrecida por siglos de decisiones editoriales? No lo sabemos, a menos que volvamos a mirar el canon con ojos abiertos, corazón humilde y espíritu dispuesto, porque cada libro eliminado cambia no solo una doctrina, sino una comprensión entera del carácter de Dios. Remueve un fragmento del testimonio divino, borra un matiz del mensaje y, en el proceso, nos deja con una fe moldeada más por conveniencia teológica que por revelación divina. Por eso es urgente redescubrir el canon, no como una lista fría, sino como un mapa vivo, una brújula confiable, un legado de fe transmitido por siglos, no para ser discutido superficialmente, sino para ser recibido con la reverencia que merece la voz escrita de Dios. ¿Y tú? ¿Qué Biblia estás leyendo? ¿Sabes por qué contiene lo que contiene y por qué carece de lo que fue quitado? La próxima vez que abras sus páginas, recuerda que detrás de cada versículo hay siglos de historia, y detrás de cada omisión también. No hablamos solo de contenido, hablamos de autoridad divina. Cada libro del canon tiene el poder de edificar, reprender, consolar y corregir. Quitar uno es como romper una pieza de un puente, y aún así esperamos que sostenga el peso completo de la verdad. Por eso, más que una curiosidad académica, el canon bíblico es una llamada a examinar nuestra fe, nuestras Biblias y nuestras fuentes. ¿Estamos leyendo toda la palabra de Dios o solo una versión ajustada a conveniencias doctrinales? ¿Qué perdimos en el camino y qué debemos recuperar? Este viaje por el canon no es solo informativo, es profundamente espiritual. Nos desafía a volver a las raíces, a escarbar en lo que otros enterraron, a mirar más allá de las versiones modernas y preguntarnos: ¿estoy recibiendo toda la luz o solo una parte de ella? Una de las verdades más impactantes que descubrimos al estudiar el canon es que no existe un solo canon bíblico universalmente aceptado. La Iglesia Católica, la Ortodoxa y las denominaciones protestantes no usan exactamente los mismos libros. ¿Cómo es posible que todos digan creer en la misma Biblia, pero lean Biblias distintas? Los católicos reconocen 73 libros en su Biblia. Los ortodoxos pueden incluir hasta 81, y muchas Biblias protestantes solo contienen 66. Esta diferencia no es menor. Son libros enteros que contienen doctrina, historia y sabiduría, eliminados o añadidos dependiendo de la tradición.
¿Quién tiene la autoridad para tomar esas decisiones? Tomemos el libro de Baruch como ejemplo. Es aceptado por católicos y ortodoxos, pero está ausente en la mayoría de las Biblias protestantes. En él se halla un pasaje profundamente conmovedor de Baruch 4:2-3, que dice: «Vuélvete, Israel, y camina hacia la luz del Señor. No entregues tu gloria a otro ni tu dignidad a nación extranjera». ¿Por qué dejar fuera ese llamado al arrepentimiento y la fidelidad? Cuando comparamos estos textos, descubrimos algo más: que los libros eliminados no solo contenían historia, también presentaban patrones proféticos, reflexiones teológicas y promesas de restauración que enriquecen nuestra visión del plan de Dios. ¿Fue su ausencia solo por cuestiones de idioma o por el poder de su mensaje? Los primeros cristianos no hacían esta distinción. Ellos leían y veneraban estos libros como parte de su herencia espiritual. Cuando la Biblia se proclamaba en las primeras comunidades, muchos de estos textos eran parte de la liturgia, de la predicación y del discipulado. Entonces, ¿por qué hoy muchos ni siquiera saben que existieron? ¿Quién decidió que debían desaparecer? Y más importante aún, ¿nos hemos conformado con una Biblia que quizá no está completa? Jesús dijo en Mateo 4:4, «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». No de una parte, no de lo que nos resulta cómodo, de toda palabra. Entonces, ¿qué palabra fue suprimida? ¿Qué voz del cielo fue silenciada por decisiones humanas? ¿Y tú, leerías una carta de amor si supieras que le faltan páginas? ¿Confiarías en un mapa al que le quitaron direcciones clave? Entonces, ¿por qué no sentimos la misma urgencia con la palabra de Dios? La realidad es que el canon no fue entregado en una sola revelación. Fue discernido, conservado, discutido y defendido por generaciones. Es el fruto de siglos de lucha espiritual. A veces, esa lucha fue literal. Biblias fueron quemadas, eruditos perseguidos, traductores asesinados, todo por preservar lo que creían era la palabra verdadera. En el siglo IV, San Atanasio escribió una carta pascual que contenía una lista de los 27 libros del Nuevo Testamento, tal como los conocemos hoy. Esa fue la primera mención registrada de ese canon completo. Pero ¿qué pasa con los siglos anteriores? ¿Qué leían los cristianos en las catacumbas? ¿Qué textos sostenían su fe? Volver al canon es como volver a las raíces de un árbol. No puedes comprender la fortaleza del tronco sin conocer lo profundo de sus raíces. Y si las raíces fueron recortadas, contaminadas o manipuladas, ¿qué tipo de fruto estamos cosechando hoy? Segundo de Timoteo 3:16 declara: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia». Pero ¿cuál Escritura? ¿Qué textos estaban en la mente de Pablo cuando escribió esas palabras? ¿Los mismos que tú tienes hoy en tus manos? Es posible que estemos dejando fuera partes que Dios quiso que leyéramos, o peor aún, que estemos construyendo doctrinas sobre un canon incompleto. Esta no es una acusación, es un llamado a investigar, a orar y a buscar la verdad con todo el corazón. Porque al final no se trata solo de letras en una página, se trata de conocer verdaderamente a Dios. Y si Dios dejó un mensaje más amplio de lo que se nos ha contado, ¿no ardería nuestro corazón por descubrirlo? Lucas 24:32 relata cómo los discípulos, al escuchar las palabras de Jesús, dijeron: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras?» Ese fuego interior es la señal de que hay algo más por descubrir, algo que va más allá de lo que siempre nos dijeron. Y esa búsqueda no es una herejía, es un acto de amor. Es querer conocer a Dios no solo por tradición,
sino por revelación. Es preguntarse, ¿estoy leyendo todo lo que el Espíritu quiso que supiera o solo lo que la historia permitió que permaneciera? Muchos temen esa pregunta, porque reabrir el debate del canon es sacudir los cimientos de lo que damos por sentado. Pero el temor no debería detenernos. El verdadero amor por la palabra de Dios implica confrontar incluso lo incómodo. Y si en ese proceso redescubrimos verdades olvidadas, libros ignorados y voces proféticas silenciadas, entonces habremos dado un paso más hacia la plenitud de la fe. Porque conocer la verdad, como dijo Jesús en Juan 8:32, es lo que realmente nos hace libres. El canon bíblico no es solo una colección de libros, es un testimonio, un mapa, una herencia espiritual que muchos dieron su vida por conservar. Hoy tenemos acceso a más información que nunca, pero también tenemos más distracción, más confusión, más versiones. Será hora de volver al origen. Además, debemos reflexionar en esto. Todas las iglesias históricas coinciden en lo esencial con los libros del Nuevo Testamento. Eso no es casualidad. Indica que, más allá de diferencias en el Antiguo Testamento, hay un consenso profundo sobre lo que enseña Jesús, los apóstoles y lo que debe guiar a la iglesia. Esa unidad en lo esencial nos indica de que Dios preservó lo más vital. Pero las diferencias en los libros del Antiguo Testamento nos recuerdan que la tradición y la historia moldearon cómo se entendió esa preservación. No podemos separar historia y fe, ambas caminaron juntas. Imagina por un momento que alguien llegara hoy con un manuscrito nuevo, que afirma haber sido escrito por un apóstol perdido. ¿Lo aceptarías como escritura plena sin cuestionarlo? El canon construido nos dice que no basta con la antigüedad ni con afirmaciones grandilocuentes. Se requiere coherencia, testimonio histórico, uso eclesial. Muchos movimientos modernos caen en el error de afirmar que han redescubierto libros olvidados, agregando autoridad que no poseen. Pero el canon no es una jaula que priva de libertad. Es la medida que protege contra falsos maestros, revelaciones dudosas y enseñanzas que desvían el rumbo de la fe. Cuando sostienes tu Biblia en la mano, estás sosteniendo siglos de historia, lucha, fe y revelación. Esa Biblia no se formó por simple consenso humano, sino fue reconocida como palabra viva. Por eso merece atención, estudio profundo y no debe ser tomada a la ligera ni manipulada con ligereza. También quiero que te preguntes, ¿cuántos creyentes consultan hoy versiones populares sin conocer qué libros fueron excluidos o aceptados por la iglesia histórica? Esa ignorancia abre la puerta a errores doctrinales sutiles. Conocer el canon es empoderarte para discernir la verdad. No se trata de buscar libros ocultos como si fuera un misterio esotérico. Se trata de honrar el legado recibido y al mismo tiempo tener la humildad de preguntarnos si hemos olvidado o marginado partes importantes del mensaje divino. El Espíritu Santo no dejó a la iglesia sin guía, pero también nos llama a estar alertas. En Apocalipsis 3:3 se nos advierte: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Esa exhortación no es solo para la vida personal, sino también para la comunidad de fe. Recordar lo recibido implica también cuidar lo que compone la Biblia. El canon bíblico es un milagro continuo. No solo fue guiado en su formación, sigue siendo guiado en su lectura. Y tú eres parte de ese milagro cuando decides estudiar, discernir y vivir conforme a la totalidad de la palabra de Dios. En ese sentido, el canon no es un muro que silencia nuevas ideas, sino un marco que orienta, corrige y guía. Cada nueva idea debe someterse al canon, no el canon a la idea. Porque si cambiamos lo que Dios reconoció, cambiamos la palabra misma. Uno de los mayores beneficios de entender el canon
es que evita que la fe se base en modas teológicas, revelaciones privadas o enseñanzas sensacionales pero no sostenibles. El canon brinda estabilidad. Como un faro en tormenta, la palabra reconocida nos da luz firme, no luz efímera. Y para cerrar esta parte, recuerda que el canon no fue impuesto desde arriba, fue discernido desde abajo, por iglesias locales, comunidades perseguidas y creyentes hambrientos de verdad. Esa historia no es accesorio, es parte esencial de que hoy tengamos la Biblia que leemos. La historia del canon bíblico no es un detalle técnico para estudiosos, es una historia viva que afecta cómo creemos, cómo leemos, cómo oramos. Porque si Dios se reveló a través de esos textos, conocer cómo llegaron hasta nosotros no solo es sabiduría, es responsabilidad. Oseas 4:6 lo dice claro: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No conocer el origen de nuestra fe, su desarrollo y cómo fue moldeada por el tiempo y el poder, nos deja vulnerables ante engaños, confusión y enseñanzas incompletas. Ahora sabes que la Biblia no bajó del cielo en un solo volumen, que hubo libros debatidos, libros aceptados, otros rechazados, y que esas decisiones siguen teniendo impacto. La pregunta ya no es ¿qué hicieron ellos? La pregunta es ¿qué harás tú con lo que ahora sabes? Porque saber la historia del canon no es solo para debatir, es para despertar, para entender aún más las Escrituras con una reverencia más profunda y una comprensión más clara. Y también para no dejarse arrastrar por interpretaciones flojas o narrativas parciales que mutilan el mensaje completo de Dios. Volver al canon es volver al fundamento. Y si el fundamento fue probado por siglos, refinado por fuego, sellado con sangre y reconocido por generaciones, entonces es digno de confianza. Es roca firme, y la casa que se construye sobre roca no caerá. Mateo 7, 24, 25 nos recuerda: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, soplaron los vientos, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esa roca es Cristo. Pero también lo es su palabra, y su palabra, para que sea completa, debe partir de un canon bien entendido. ¿Vas a seguir leyendo sin cuestionar? ¿O comenzarás a investigar, a comparar, a buscar las versiones más fieles, más antiguas, más cercanas a lo que Cristo y los apóstoles realmente usaron? Porque esa búsqueda puede cambiar tu manera de ver la fe para siempre. La próxima vez que abras la Biblia, recuerda: estás entrando en una historia sagrada y también humana. Una historia escrita por profetas, recogida por discípulos, protegida por mártires y discernida por generaciones enteras de creyentes. Esa historia también te incluye a ti. Así que dime, ¿conocías todos estos detalles sobre el canon bíblico? ¿Habías pensado alguna vez en cómo fueron elegidos los libros que forman tu Biblia? Déjamelo saber en los comentarios y dime desde qué país me estás viendo. Me encantaría saber dónde llega esta comunidad de buscadores de la verdad. Y si este video abrió tus ojos o tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesite conocer esta verdad. Tal vez un solo clic pueda cambiar la forma en que otra persona ve la Biblia y a Dios. Antes de irte, recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás los próximos temas que revelan verdades profundas y poco conocidas sobre la historia de la fe cristiana. Y si este tema te apasionó, no te pierdas el siguiente episodio. Vamos a explorar cómo ciertas traducciones modernas han omitido palabras clave y qué significa eso para la verdad que recibimos. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda siempre estas palabras de Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque cuando descubres la verdad,
no la verdad fabricada, sino la verdad profunda, eterna y revelada por Dios, tu vida cambia, tu fe se fortalece y tu propósito se aclara. Sigue buscando, sigue aprendiendo, porque solo la verdad nos hará verdaderamente libres.